Hola, ¿cómo estás, Buenas Agustina? tardes, buenas tardes, ¿qué haces, Cecilia? Siento menos Estamos diapositivas y lo vi recién porque estuve, o sea, como es como un día sin de una ningún problema. de otra, así que No te hagas ningún problema. Creo que estamos en vivo en YouTube, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Creo que buenas noches, no, buenos días y buenas tardes. Nos están escuchando entre Argentina y un poco el uso horario acá de la zona Londres-Europa. Gracias a todos y a todas los que se están sumando. Este es el tercero de esta sesión de conversatorios que estamos teniendo en temas digitales, vinculados un poco a la temática que presentamos este año para Democracia Viva, una iniciativa que lleva ya 9 años, que venimos impulsando desde Asuntos del Sur y que este año tiene como motivo, o en realidad como la temática un poco que nos convoca, es hackear al algoritmo, pensar un poco el rol que tienen los algoritmos, sacándolos un poco de la lógica de las plataformas, solamente en las que transitamos en el campo digital y ver cómo de alguna manera esta lógica intermediada de las relaciones sociales, económicas y políticas de alguna manera termina influenciando nuestra vida política y mayor y un poco lo que nos importa, cuál es el impacto que todo esto tiene en nuestras democracias hoy. Así que hoy nos vamos a enfocar un poco en eso, vamos a hablar de soberanía digital para básicamente discutir un poco cómo las transformaciones tecnológicas, estas transformaciones económicas, redefinen las relaciones de poder dentro de nuestras sociedades. Vamos a abordar específicamente qué pasa con la concentración de infraestructuras digitales, cómo la financiarización del conocimiento y las distintas tensiones, ¿sí?, que terminan impactando en la construcción de consensos, los partidos políticos, la democracia, la igualdad y también, sobre todo, la posibilidad de construir modelos alternativos. Entonces, desde esta edición de Democracia Viva, queremos un poco conectar todas estas reflexiones con la necesidad fuerte de repensar nuestras instituciones, de repensar políticas públicas que fortalezcan la participación, que amplíen los márgenes de autonomía colectiva frente a dinámicas que llevan cada vez más a la concentración y a la exclusión. Y hoy vamos a dialogar con dos oradores. Tenemos a Cecilia Ricap, que es profesora asociada de Economía, directora de investigación en el Instituto para Innovación para el Public Purpose. No sé exactamente cómo propósito traducirlo, público. entiendo que es para propósito público. Gracias, acá en de la University College of London, de UCL acá en Londres. Cecilia es investigadora permanente del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina, e investigadora asociada en el laboratorio COSTECH de la Université de Tecnología de Compiègne, espero haberlo pronunciado bien. Es autora del libro Capitalismo, Poder e Innovación, Monopolio Intelectual y Capitalismo Encubierto, y coautora del libro La carrera por la innovación digital. Y su próximo libro, The Rulers, Corporate Power in the Age of AI and the Cloud, va a ser publicado por Verso en 2026, con una de las temáticas que esperamos cubrir hoy y qué pasa con la concentración de las infraestructuras y los servicios de nube, que son hoy la columna vertebral de todo este ecosistema concentrado de tecnología. Y por otro lado tenemos a Matías Bianchi, fundador y director de Asuntos del Sur. Matías asesora organismos como CEPAL, CAF, BID, Unión Europea y Banco Mundial. Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE, y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. Es politólogo de formación por la Universidad de Buenos Aires, tiene un MSc en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, MPA y PhD en Ciencias Políticas de Sciences Po, París, y también es docente universitario en la Universidad de Arizona, la Universidad Andina en Ecuador y la Universidad Torcuato Di Itela en Argentina, y su investigación se centra sobre todo en democracia, economía política y tecnopolítica. Así que en primer lugar, gracias a los dos por estar aquí. Les voy a abrir inicialmente el micrófono, unos 10-15 minutos para unas primeras reflexiones sobre la temática y después vamos a hacer dos rondas de preguntas. Si te parece, Cecilia, te paso. Buenísimo. Bueno, hola a todos. La verdad estoy muy contenta de estar acá y voy a directamente ver si les comparto. Ahí deberían ya estar viendo mi pantalla.
Me parece que hasta podríamos pasar mis 15 minutos solamente mirando esta foto y tratando de ir más allá de la imagen, qué es lo que nos está mostrando, qué es lo que nos está mostrando, no tanto a nivel de las personas individuales y el hecho de que sean todos varones blancos, sino de qué nos está mostrando a nivel de las relaciones de poder corporativo y poder político, y quiénes son los que gobiernan no solo Estados Unidos, sino en última instancia todo el mundo. Y por eso esta es una pregunta central cuando a la hora de mirar nuestras democracias. Y la manera de enfocar esta charla, yo creo que la propuesta que tengo para ustedes es hacerlo de la mano de discutir soberanía digital y democracia. Hay muchas maneras de pensar a la soberanía y de hecho hay maneras que no son compatibles con más democracia para pensar a la soberanía. Por ejemplo, las formas autárquicas o las formas justamente de ejercer o de controlar a otros desde el mismo aparato del Estado pueden llegar a ser soberanas, pero seguramente van a serlo solamente para quienes estén en el gobierno y no para, para los les ciudadanos. Entonces, una primera distinción es quién es el sujeto, la sujeta de esa soberanía. Y cuando yo pienso en soberanía digital, lo estoy pensando desde la tradición y la historia de la soberanía popular. Entonces no significa negar el rol del Estado, al contrario, el Estado es responsable además de garantizar la soberanía digital, y el Estado tiene un rol para cumplir en la discusión específica de la soberanía digital, que es muy importante, pero la discusión de soberanía no se remite o no se resuelve solamente en darle poder al Estado para decidir y que no decidan estas grandes empresas, porque eso también puede llevar a un montón de problemas de vigilancia y de abusos de poder desde el propio Estado. Entonces, ¿cómo hacer para pensar de manera progresista, desde una perspectiva de izquierda y que avance más democracia a la soberanía digital? Lo primero que quiero decir es que soberanía digital no es solamente usar tecnología. No significa que todos usemos inteligencia artificial. No es que todos estemos dentro de Internet o que usemos una plataforma. Soberanía digital significa tener la capacidad de decidir qué tecnología desarrollamos, poder desarrollarla colectivamente y pensar para qué la desarrollamos, para quién, cómo se la va a utilizar. Entonces, la soberanía digital no refiere específicamente a dónde se aloja la tecnología. Digo, yo vivo acá en el Reino Unido, hoy o en estos últimos días hay anuncios de inversiones billonarias de Microsoft, de Amazon, de Google, de que van a instalar centros de datos en Reino Unido y los venden como más soberanos porque están en territorio de Reino Unido. De hecho, son todo lo contrario de soberanía. Son un enclave de extracción de recursos, de naturaleza e incluso de conocimiento del propio Reino Unido, y no contribuyen en ninguna medida a expandir la capacidad de la ciudadanía en el Reino Unido de decidir qué tecnología tienen, cómo y para qué. Porque lo que hay detrás de estas grandes empresas es un montón de tecnología caja cerrada, aun cuando esa tecnología se desarrolle colectivamente entre muchos. Entonces, soberanía digital nos refiere a dónde se ubica la tecnología en última instancia en un mundo global. El conocimiento desde siempre, pero más aún hoy, se produce de manera internacional, en redes globales. Entonces no se trata de decir toda la tecnología tiene que producirse en Argentina. No se trata tampoco de pensar de que porque reemplazamos a Amazon, Microsoft, Google por una mercado libre, las cosas van a cambiar o ser mejores, porque las prácticas de control, de vigilancia, de apropiación de conocimiento son las mismas, solo que en un nivel de jerarquía corporativa menor que el de estas gigantes de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo empoderar a las personas para que tengan capacidad de decidir y qué instituciones tenemos que crear? Porque no es solamente empoderar a los ciudadanos, pero cuáles son las instituciones, cómo repensar incluso a la institución pública, al Estado, para hacer frente a este tipo de desafíos. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos? Eso, y ya no me quedo en la misma diapositiva y voy bien rápido a todas las demás. El primero es lo que acabo de muy rápidamente presentar, y que es que las potencias digitales hoy nos gobiernan más allá de su propiedad y más allá de su territorio. Y acá tenemos tanto el poder geopolítico y el poder de Estados Unidos hoy a completamente cara destapada, sin ningún tipo de miramiento, por ejemplo, hay un posteo del propio Trump diciendo que cualquier gobierno que intente regular o cobrar impuestos a las grandes empresas de tecnología digital va a vérselas con represalias del gobierno de Estados Unidos, pero también y la foto que introducí en mi primera diapositiva lo pone de relieve, un entrelazamiento cada vez más fuerte entre el máximo poder geopolítico que lo tiene la potencia geopolítica a nivel estatal, que es el gobierno de Estados Unidos, y las grandes empresas tecnológicas de ese mismo país.
que, por ejemplo, en la diapositiva esta simplemente refiero a una nota de Bloomberg donde se cuenta que antes de que Trump hiciera este posteo, Zuckerberg, entre otros, de alguna manera lo influyó al propio Trump para que posteara este apoyo abierto frente al avance de regulaciones en otros países. Entonces, en estos otros países, en las periferias digitales que hoy también incluyen a la propia Europa, hay un trilema, porque los gobiernos, por un lado, quieren expandir su soberanía y obviamente, como yo decía, si la entendemos de la manera en la cual yo la definí, es una manera de expandir la democracia, pero al mismo tiempo los gobiernos también quieren crecer y muchas veces toman a la idea de la adopción de inteligencia artificial como una promesa que va a generar un crecimiento de la productividad, un aumento del Producto Bruto Interno de cada país y casi por arte de magia una mejor vida para todos. Pero hay un tercer problema y por eso es un trilema que es la crisis ecológica. Estas tres cosas no se pueden resolver juntas. Y lo que hay que entender no es tratar de encontrar una solución mágica, sino entender que a la hora de gobernar y si queremos avanzar en soberanía, va a haber algo que vamos a tener que dejar de lado. Y yo me inclinaría por no dejar de lado la crisis ecológica porque directamente contamina, obstruye toda posibilidad de futuro y de presente incluso, porque ya hoy los efectos de la crisis ecológica se sienten en la vida de las personas, en las organizaciones, en lo que producimos. Y pienso que tenemos que dejar de lado un poco esa promesa del crecimiento, esa obsesión con el crecimiento, que en algún momento va a traer desarrollo y progreso, y enfocarnos más en qué es esa idea de desarrollo y de progreso que queremos y que podemos alcanzar. Y después pensar a dónde crecer y a dónde no hay que crecer. Sin dudas, no hay que crecer indiscriminadamente instalando centros de datos, no hay que crecer indiscriminadamente extrayendo más petróleo, sea desde donde sea de la tierra, no hay que crecer indiscriminadamente produciendo plástico que no hace falta, o cualquier tipo de bien de consumo que implique una extracción irrestricta de la naturaleza y, por lo tanto, un empeoramiento de la crisis ecológica. Pero sí hay que crecer en aquello, por ejemplo, en asegurar vivienda para todas las personas. Entonces, ¿cómo compatibilizar todo esto sabiendo que no es posible caer en la idea de que el mercado y la tecnología por sí sola nos va a traer este crecimiento y soluciones? Y no nos lo va a traer, entre otras cosas, porque incluso cuando a partir de la adopción de tecnología hay crecimiento o hay un crecimiento de la productividad, un montón de ese beneficio económico termina siendo apropiado por lo que yo llamo estos monopolios intelectuales. Entonces, incluso parte del beneficio que podría venir en algunos casos asociado con la adopción de tecnologías digitales, no en todos, pero en algunos casos sí lo hay, termina siendo apropiado por las empresas que controlan esas redes de conocimiento. Entonces, a la hora de pensar en la regulación y de la democracia y cómo expandirla, me parece que lo que tenemos que hacer desde una perspectiva sistémica, coordinada, colectiva. Y esto le calza en particular a América Latina. Entonces, cuando pensamos en soberanía digital en América Latina específicamente, obviamente que lo primero que pensamos es en un gobierno como el de Milei, que está dispuesto a entregarlo prácticamente todo. Y la foto con su ídolo Elon Musk lo pone de relieve. Y claramente sabemos que de la mano de las redes sociales ha habido una destrucción de la esfera pública y que no hay espacios de deliberación democrática, porque las redes sociales, qué es lo que se dice, qué mensaje llega, qué mensaje no llega, y cuál es la jerarquía en la cual se termina difundiendo los mensajes, lo deciden estas empresas. Pero esto es como la punta del iceberg. Lo que está sucediendo también es que los propios estados pierden autonomía, porque aunque la tecnología y el conocimiento se produzca globalmente entre muchos, los que lo controlan son unos pocos. Entonces, eso afecta también directamente a la ciudadanía, que no tiene ninguna capacidad de autogobierno. Cuando el gobierno se vuelve dependiente de tecnologías que les dan estas empresas, son tecnologías que, aunque hayan sido otra vez desarrolladas colectivamente a nivel global, benefician solo a unos pocos, y los lineamientos de cuáles son las tecnologías que se desarrollan son también decididos por estas mismas pocas empresas. Y uno podría de nuevo decir, esto es un problema que sufrimos hoy en Argentina porque hay un gobierno de extrema derecha, pero lamentablemente no. Porque esta dependencia económica donde las redes, el ecosistema digital está controlado por unas pocas empresas, aunque participen muchas, tiene primero actores locales cómplices que están en todos los países. Yo mencionaba antes Mercado Libre como un ejemplo. Tiene, por otro lado, un efecto de extractivismo gemelo. Anticipaba cómo la instalación de centros de datos en un territorio, a lo que parecería ser un avance en la soberanía, en realidad
es como tener una base militar de Estados Unidos dentro del territorio argentino. No genera empleo, no genera encadenamientos productivos, genera un montón de importaciones para poder ser instalada y encima, y como si fuera poco, es una fuente ilimitada de extracción y apropiación de distintos recursos, en particular energía eléctrica y agua. Entonces refuerza el extractivismo de la naturaleza y al mismo tiempo sirve de base de infraestructura para la captura de más datos y de más conocimiento, es decir, más extractivismo de la mano de intangibles. Pero insisto, esto no le pasa solamente a los gobiernos de derecha en América Latina, porque Jane Brown en México firmó un acuerdo con AWS para proveer y para instalar todavía más centros de datos en territorios donde ya si uno empieza a ver las investigaciones que van saliendo de la situación en México son muy preocupantes en términos del impacto socioambiental que está teniendo la instalación de centros de datos. La instalación de centros de datos no significa que México va a estar desarrollando inteligencia artificial, ahí no se desarrolla, y la que sí esté desarrollando seguramente va a ser en redes que están igualmente controladas por Amazon, Microsoft y Google. Y México no es el único caso. Donde sea que veamos, vemos estos mismos tipos de problemas. Acá les doy otro ejemplo. Chile y atrás Boric con un cable suboceánico, porque hace bastante poco Boric salió a celebrar junto a Google la instalación de un cable suboceánico. Entonces lo que tenemos es que estas empresas dominan los datos, dominan las redes de coproducción de conocimiento. Entonces, de nuevo, el conocimiento que ellas no son las innovadoras, no son las últimas innovadoras, son las apropiadoras del conocimiento, son las apropiadoras de los datos y con los beneficios que sacan de todo eso, concentran toda la infraestructura sobre la cual después se montan estas tecnologías. Entonces, realmente me parece que tenemos que avanzar hacia más soberanía digital y que es posible, pero que es necesario hacerlo colectivamente entre todos los países. Brasil ha intentado avanzar por solo y ha fracasado. Puedo desarrollar más el caso si quieren después. Yo estoy convencida de que estos gobiernos, de que Sheinbaum, de que Boric también quisieran avanzar en soberanía digital, pero en parte cegados por esta promesa del crecimiento, terminan aceptando las inversiones y las presiones económicas de estas empresas y otros grupos locales de poder en sus respectivos países y terminan, por lo tanto, relegando la soberanía digital de la manera en la que la presenté y también la solución a la crisis ecológica. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Ha sido 10 minutos inaugurales bastante fuertes con muchas de las cosas que vamos a ir profundizando a lo largo de este encuentro. Me parece interesante esto que traes a colación de un poco cómo hoy la tecnología se presenta como esta cuestión inocua, intangible, un poco como la mano invisible del mercado, ¿no? Que de alguna manera el mercado iba a resolvernos todos los problemas, no pasó y hoy de golpe estamos con esta sensación de que, bueno, la tecnología y la inteligencia artificial van a hacer que nuestros países estén mejores y que todos estemos mejor y vivamos felices. Y venimos viendo que viene bastante en el opuesto con un factor que conversamos en algunos otros encuentros que está un poco desatendido, que es el impacto ambiental de esto, ¿no? A todos los que somos tecnooptimistas en general, que nos gusta un poco lo digital y demás, no es algo que no sea muy cómodo, pero que quizás hoy, sobre todo con esto, con la cantidad de despliegues masivos que está habiendo de centros de datos, es un poco urgente levantar las dos discusiones en paralelo para empezar a pensar modelos un poco más sostenibles de centros de datos ya desde ahora. Y pensando en esta denuncia, me acuerdo que en 2019 hubo un anuncio similar en Argentina que todos percibimos que iba a ser como la mano salvadora, una inversión multimillonaria de Amazon que no sucedió, y una inversión multimillonaria del FMI que sí sucedió y no nos salvó la vida. Entonces siempre es bueno recordar el rol que los mercados y las tecnológicas han tenido, por lo menos en nuestro país y en la región. Así que le paso la palabra a Matías, que está ahí para las primeras reflexiones sobre soberanía digital. Dale, buenísimo. Bueno, ¿cómo estás, Cecilia? Un gustazo compartir el espacio con vos. Eh, a verles, improvisé una presentación. La verdad que voy muy en línea con lo que presentó recién Cecilia. Ay, no me está dando la... Ah, no me está dando el... Si me dan un segundito, no me Sí, maten, claro. no me maten, no me maten, no me maten. Ok. Estamos
seguimos con los minutos, tiranos en la TV, pero no pasa nada, se veía en pantalla. Después me lo editas. Pues lo editamos, lo editamos. No hay ningún problema, pero vimos que ya por lo menos tu portada hicieron ahí un Alcoyana Alcoyana con Cecilia, con esa imagen que nos gusta a Sí. todos, de los varones de la tecnología. Este es un momento muy hegeliano. Estamos todos pensando, estamos todos con reflexiones similares. Eh, yo tengo más sesgos, me parece, que Cecilia de ciencia política, entonces capaz que puedo intentar hacer un aporte desde ahí, a ver si ahora sale bien. Ahí está, Bueno, perfecto. más o menos, no es el ideal, pero de alguna manera pueden mucho más rápido, porque la verdad que la base, creo que Cecilia dio el framing perfecto y voy a hablar de los mismos temas. De hecho, empezaba con una imagen similar eh, y que es este directamente. Ella habló es la etapa de la toma de poder, este ya es cuando están ejerciendo el poder, pero la imagen es lo mismo, es cuando se traspasan la gran victoria de la modernidad, es la autonomía del poder, de la institución frente a los dueños verdaderos, que siempre fue relativa, pero esto es como, es una vuelta hacia atrás. Entonces, y también entender lo que estas discusiones tienen muchísimas dimensiones, pero a mí lo que estamos en la Semana de la Democracia y la discusión es justamente, bueno, esto cómo afecta a nuestra democracia y este orden. Una de las cuestiones que es interesante que para mí es el fenómeno estructurante de qué es lo que nos está pasando hoy, ¿no? Las discusiones están, ¿no? Que la corrupción, que las feministas se pasaron tres pueblos, ¿no? Que la globalización, que los partidos políticos, que no escuchamos a nuestra gente, todas las explicaciones que tenemos desde la antipolítica o desde la propia política habría un consenso que encima pareciera que compramos que el problema es de la política, que el problema o de la política institucional. Y creo que lo nodal que está pasando es que ha cambiado nuestro sistema de producción, está mutando de una manera muy acelerada y que cambia las condiciones sobre las que se construyó la democracia, básicamente porque no hay, todas las otras explicaciones son explicaciones que parecían idiosincráticas, pero vos no podés explicar un fenómeno cuando la discusión es tan similar en Argentina como en Zimbabue, en Sri Lanka, en Alemania y en Estados Unidos. Son discusiones. Entonces tenemos que ver cuáles son los fenómenos estructurales. Y creo que lo central, le pedí a la IA que me ayude a hacer un leviatán en decadencia. Y lo que está es justamente esta idea, que el poder ya no está en el leviatán. Eh, el eje, la innovación principal de la modernidad es el Estado-nación. Es el que logra ordenar a la sociedad, el que logra generar, capturar poder y que luego en su desarrollo, que logra ser el garante bueno, ahí ya me salió mal, pero logra ser el garante de la democracia. La democracia, y esto quiero hacer una reflexión un poquito histórica, eh, la democracia es hija del Estado-nación y el capitalismo. Nace como una forma de conquista de ciertos sectores, una primer burguesía, pero luego centralmente el sujeto central de conquista es la clase obrera, que es la que lidera la mayoría de los procesos de construcción de poder democrático, que son los que logran ir generando que seamos una sociedad basada en derechos. En la longue durée de nuestra historia
es casi es un proceso histórico muy cortito y casi un accidente de la historia. Pero el que realmente, y quiero aportar desde este lugar, el que no puede existir sin el Estado-Nación. Es el Estado-Nación el que logra organizar con su poder de estatalidad al poder político centralmente, de poner al poder económico, perdón, sobre poner ciertas condiciones de fiscalidad y de regulación al poder real y ofrecer con eso ciertos niveles de garantías de derecho que están escritos en las constituciones y en los presupuestos estatales. En cada país, en cada región se dio de manera diferente ese andamiaje. Hay en algunos lugares que funcionó mejor, en otros lugares que funcionó peor. Pero más o menos el siglo XX se termina de constituir eso. Y hay y este poder estatal se instituye de tres maneras. Una es la soberanía, una es centralmente la capacidad, que es la capacidad de ejercer el poder. Aquel que manda esa institución. La segunda tiene que ver con la infraestructura del poder, de cuáles son los servicios, cuáles son las infraestructuras físicas, los derechos, cómo podemos hacer esos derechos. Tiene que ver con las capacidades burocráticas, técnicas, tecnológicas y fiscales de los estados. Y el tercer factor tiene que ver con la comunidad, la construcción de comunidad política, la idea de construir una nación, una idea de sentido común. Por eso se construyeron escuelas, por eso se intentó homogeneizar con idiomas, tratar de generar en el modelo fordista de hacerlo más uniforme. Y ese es más o menos lo que hemos estado viendo. Y esto es lo que es un cambio en las correlaciones de fuerza demasiado importante y me animo a decir sin paralelo hacia atrás. Entonces, y lo hacen yo digo sin paralelo porque acumulan tres tipos de poderes. Hay un autor que se llama Lukács que habla de tres tipos de poder. El poder directo, que es que yo le digo a Agustín hace esto y lo hace. Hay un poder que tiene que ver con la capacidad de yo hacer un framing, de instalar agenda, de poder financiar think tanks, de poder hacer lobby en Bruselas, en Washington. Y hay un tercer poder que es el metapoder, que es parecido eh, eh, al gramsciano de hegemonía, que es el metapoder, la capacidad además de instalar sentidos comunes. Lo que tiene la gran capacidad de este orden tecnofeudal es que opera en los tres de una manera muy contundente. Y para que lo entendamos, los poderosos siempre tuvieron influencia y siempre tuvieron capacidad de hacer valer su poder, su cosa, de tener flexibilidad para sus acciones, de impulsar la agenda de lo que podría. Pero de esta manera, la escala y la dimensión de estas tres dimensiones en la era tecnofeudal no tiene paralelismo. Y esto lo vemos eh, desde la capacidad económica que ya hablamos, de tener fortunas personales, de tener un PBI de país medio grande y de empresas que ya podrían estar en el top 10 de economías eh, globales, que eso permite un financiamiento de la política, de poner campañas, hemos visto la compra de jueces, el financiamiento de Trump, pero sobre todo lo que vemos es que es mucho más sutil y que se ve mucho menos, es el lobby, centralmente en los lugares donde se
hacen políticas donde se implementan las regulaciones, digo, como el General Data Protection Act en la Unión Europea o el Consumer Privacy Act, que han sido directamente muy influenciados por estas empresas. Entonces, lo que tenemos en esto, con el reemplazo también de dimensiones del Estado, de servicios del Estado, desde los servicios, nuestros datos de información, la privatización de infraestructura, los servicios de gestión del Estado y también del multilateralismo. En el multilateralismo hay varios organismos multilaterales que son directamente financiados por empresas y con un altísimo nivel de lobby. Hoy, por ejemplo, la fundación de Bill Gates es la principal donante de la Organización Mundial de la Salud, que nos enteramos porque hubo una pandemia que controló toda la agenda y ahí es cuando nos enteramos, pero esto sucede en muchísimos espacios que son controlados. Entonces, básicamente bueno, me fui saltando estas cosas. La cuestión es que va afectando en todas estas dimensiones, de estos elementos de la concentración del poder, es que afecta la soberanía de los países de la estatalidad, con la globalización económica, la privatización de los datos, los servidores externos, la Internet física, el lobby, lo vimos directamente. Recién decías el ejemplo de Mark Zuckerberg, pero también el llamado directamente a Canadá, que iba a ser un impuesto al comercio electrónico, y a la semana decidieron ya no darle de baja, o sea, directamente o con un voto. Entonces ahí la soberanía, y o en el caso de un aliado, como estamos hablando de casos aliados, además, no estamos hablando de enemigos. Estamos hablando en Ucrania con Starlink, que le dio el servicio de satélites, pero cuando ya la Casa Blanca no querían que vaya hasta Crimea, le apagaron los satélites. O sea, son elementos muy cruciales de lo que... Y también ya lo vimos, la cuestión de infraestructura que mencioné, de las gestiones, de los servicios, de las licencias que tienen con los estados, y también esta política. Si ya tenés una gran influencia en mercados laborales, el dar de baja de las políticas de diversidad, equidad, digo, tienen un impacto en los mercados laborales a nivel global. Y la cuestión, el tercer punto, que tiene que ver con la destrucción de la ciudadanía, que es esta tercera dimensión, que ahí me parece que es la más grave y es la más fuerte de todas, que tiene que ver con su gran control de redes sociales, la gran concentración. En esto no se distingue Estados Unidos de China, esto no es Coca-Cola versus Pepsi, esto es directo, son modelos muy similares, y en la capacidad que tienen de lo que denomina la ciencia del comportamiento, de la captura de la amígdala, de mantener una sociedad conectada, sobreestimulada, y que genera estos comportamientos de burbuja, que está la gente que está muy enojada, muy polarizada, muy exacerbada, que hace la ciencia del comportamiento, nos han enseñado que además son muy manipulables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos acá lo que quiero decir, y ya para intentar ir cerrando, es decir, que tenemos acá un gran problema, es que se ha corroído el principal actor que garantizaba a esta democracia, que ya tenía problemas, que tenía dificultades, que era incompleta. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer? Lo que yo propongo y lo que estoy abierto a discutir es que en definitiva tenemos que recuperar la estatalidad. No en un sentido de volver al modelo siglo XX de la matriz estadocéntrica, porque ese Estado era para
sociedades analógicas, sociedades, economías nacionales, mercadocéntricas, estadocéntricas, sociedades más homogéneas, sino pensar cómo recuperar la estatalidad para las sociedades actuales, y lo cual requiere necesariamente que lo redefinamos. ¿Cómo implica esto? Y por eso me interesaba muchísimo lo que decías, Cecilia, porque creo que es por ahí la agenda. Creo que la cuestión de la soberanía de los datos hay que implementarla definitivamente, política antimonopolios. Nadie, esto no es que Mark Zuckerberg, Bezos y demás sean peores personas, aunque sí lo creo personalmente, pero es irrelevante. El problema es que nadie puede tener tanto poder en una sociedad. Ese es el principal problema. Y explorar esta idea de los comunes, y que están muy necesariamente vinculados con la propiedad intelectual, que también algo mencionaste. Hay una experiencia, pero quizás eso lo dejo para una segunda vuelta, que se hizo desde Ecuador, el FLOC, que era muy interesante, sobre conocimiento abierto. Luego tiene que ver con la cuestión de infraestructuras. Creo que una agenda interesante son las Digital Public Infrastructure, las infraestructuras públicas digitales, que intentan tener estos estándares abiertos, interoperables. Me parece que el caso de México de intentar hacer software factory es también una línea interesante, y creo que desde la comunidad cívica definitivamente necesitamos quitar a las plataformas el debate público, la identidad, de que nuestra identidad esté en sus plataformas. Entonces, realmente necesitamos pensar en marcos de ciudadanía digital, necesitamos pensar mecanismos de ciudadanía, lo que hacen en ciberseguridad, que tiene que ver de pensamiento crítico frente a las plataformas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que para terminar, creo que ahí hay más o menos un vademecum de acciones sobre las que se podría avanzar. Creo que sí tenemos que ordenarnos para hacerlo de una manera, creo que tiene que ser parte de un nuevo acuerdo democrático, de un pacto para la democracia a nivel global, así como fue en la Segunda Guerra Mundial, que hubo una carta que dio una mirada en su momento. Necesitamos una nueva mirada, de la misma manera para los tiempos que corren. Y creo que ahí tenemos que ser hábiles en pensar y dividir desde la mirada estratégica, que tiene que ver con un cambio del orden geopolítico y del modelo económico, y que hay que ver hasta cuánto se puede ir o cómo se puede ir por tiempo. Creo que hay que tener esa mirada, pero también con miradas más tácticas intermedias, que tienen que ver con la de creación de espacios alternativos, de construcción de redes de discusión, de intercambio, de mejores prácticas, de coaliciones con gobiernos amigos, de pensar recuperar agendas regionales. Y también hay un trabajo que tiene que ver con lo más territorial, que tiene que ver, como por ejemplo, como el ejercicio que hicimos con Agustina, de generar redes comunitarias de Internet. O sea, empezar a generar desde lo micro, para que no quede todo en una gran pelea, la revolución, la gran revolución, sino también qué espacios podemos ir haciendo tácticamente desde lo local y también desde lo individual, de empezar a instaurar modelos de vínculo desde la persona diferente con nuestras plataformas. Creo que por ahora quedaron algunas cosas, pero me parece que puede dar para la charla. Mil gracias. Ay, Gracias, Salute. Gracias, Matías. Tocaste algunos puntos que estuvimos conversando. De hecho, a mí me pone un poco contenta que en todo lo que venimos charlando tenemos varios acuerdos, por lo menos con profesionales de distintas disciplinas, de distintos roles, con distintas visiones.
y que de hecho estuvieron hablando bastante de la economía de la atención, un poco relacionado a esto que haces de la captación de la amígdala, de que cómo ese es quizás hoy el valor, y esto resulta, hoy por lo menos nos cae justo el día en que Estados Unidos aprobó la compra de TikTok, que no va a acceder al algoritmo, pero así todo, esa tensión geopolítica que estamos acostumbrados a analizar de Estados Unidos-China, vemos que de alguna manera cada uno hacia adentro replican un modelo similar, y un poco con lo que nos alertaban algunos colegas que pasaron por estos conversatorios, qué pasa cuando en nombre de la soberanía terminamos avalando prácticas autoritarias que atentan también con la democracia, como estamos viendo en estos estados-nación y sobre todo, esto no sé si Cecilia, no creo que haya podido participar, en la conversación que tuvimos el lunes sobre resiliencia democrática. Nick Chisman y Jennifer Ser trajeron un estudio en el cual más del 70% de la población hoy vive en regímenes autocráticos. Creo que esta es algo que nos levanta varias banderas para repensar esto. ¿Qué creemos por soberanía? Tenemos un economista, un politólogo, yo soy abogada, la soberanía está asociada al territorio, no la podemos escindir y sin embargo vemos hoy que cuando queremos hablar de soberanía digital no podemos seguir pensando dentro de nuestras fronteras. Y esta es quizás la falencia que comentaba también Cecilia de los países en LATAM intentando tomar acciones solos, quizás uniéndose en algunas iniciativas puntuales, como es hoy LATAM GPT, que es un buen proyecto, pero sigue estando dependiendo de infraestructura extranjera, con estos grandes actores que ya no solo disputan campos tecnológicos, sino que también algunos han llamado a reescribir el contrato social, con esto que comentaba Matías de ya su rol no es solo la tecnología, sino que están quizás más cómodos contando cuáles son todos sus intereses hoy que tienen quizás un gobierno que de alguna manera canaliza su visión del mundo. Entonces, Cecilia, me interesa preguntarte un poco, vos estudias bastante sobre monopolios intelectuales y concentración de poder tecnológico. ¿Qué implicancias ves vos que tiene esto hoy en términos de cómo construir soberanía digital en países, vamos a ponerle, de la mayoría global, que es un término que acuñó alguno de nuestros oradores, recordándonos que hay muchos sures, incluyendo aquellos en países del norte? Bueno, me parece que lo primero, está bien tener acuerdos, pero está bien y me parece que es muy importante identificar los desacuerdos y entender por qué se generan. Y a veces me parece que se generan desacuerdos porque muchas personas con buenas intenciones están todavía ancladas en formas de pensar al capitalismo que son completamente anacrónicas. Por ejemplo, justamente ponías muy de relieve el problema del territorio. Y también en tu intervención, Agustina, ponías muy de relieve que la mayor parte de los gobiernos del mundo no son aliados. Entonces, no hay pacto democrático, no va a haber pacto democrático a nivel global, porque es imposible que Estados Unidos quiera ser parte de eso, es imposible que China quiera ser parte de eso, Rusia no va a ser parte de eso. Eso no significa que uno no tiene que apostar internacionalmente a construir alianzas para repensar y refundar la democracia, repensar cuáles son las instituciones dentro del Estado y en relación a la ciudadanía que pueden expandir y la democracia, porque efectivamente, como decía Matías, las formas de democracia que en algún momento existieron y que siguen existiendo son mínimas comparado con a las que nos gustaría apostar quienes vemos que detrás de las desigualdades del mundo a nivel económico hay también desigualdades políticas, en quién decide, cómo decide. Entonces, para mí hay que, aunque suena lindo pensar en los acuerdos y en los pactos, me parece que tenemos que tener coraje de confrontar más. Y hay que confrontar porque claramente nos están confrontando, nos están empujando a muchas veces los gobiernos simplemente frente a la desesperación, aceptar estas inversiones millonarias, aceptar estos condicionamientos, aceptar las dependencias y aceptar la receta de la Digital Public Infrastructure. Entonces acá también voy a levantar un mito. La Digital Public Infrastructure no es ni infraestructura ni termina siendo pública. Y lo voy a hacer con el caso de Brasil, porque Brasil es el caso en general utilizado como exitoso. En 2016, Bill Gates, en un discurso que da en India, ya celebra que India, el gobierno de India, está avanzando en desarrollar ciertas plataformas que lo que generan es que todos los ciudadanos en India se vuelvan cada vez más sujetos
de la economía digital. Una economía digital que ya estaba y sigue, y en gran medida dominada por grandes empresas de tecnología de Estados Unidos y secundariamente de China, entre ellas en particular Microsoft. Y lo celebra porque esas plataformas, que concretamente son las que ya desde 2017 Bill Gates las empieza a llamar infraestructura pública, que son la identidad digital, una plataforma para intercambio de datos y una plataforma para pago electrónico, que en el caso de Brasil es el exitoso Pix, que lo usa absolutamente todo el mundo, pero que hoy se accede a través de la billetera de Google. Ese tipo de llamadas, entre comillas, infraestructuras, cumplen un rol infraestructural en relación al servicio que brindan, pero no son infraestructura física. Hay que alojarlas en algún lado. Son plataformas que necesitan infraestructura física, que necesitan cables o satélites para transmitir los datos y que lleguen a donde se están alojando. ¿Y quién va a proveer todo eso? Y todo eso lo proveen Amazon, Microsoft, Google, Starlink en el caso de los satélites. Entonces, ya aparece incluso en algo, en una solución que parecería ser progresiva y buena, porque digo, qué bueno tener digitalizadas nuestras tarjetas de identidad, no solo para no quedar desesperados cuando nos roban el DNI, qué hacemos si nos robaron el DNI, sino además para facilitar la recepción de subsidios del Estado, que es el típico ejemplo que se le muestran a los estados de por qué tienen que tener estas plataformas. Y para un montón de otras cosas uno puede pensar que tiene un montón de usos positivos tener estas tres plataformas. Pero en realidad terminan los estados siendo carne de cañón, porque desarrollan, ponen plata para desarrollar estas plataformas y después las terminan alojando en los servidores de Amazon, Microsoft y Google. Y a su vez, porque generan que todo el mundo, incluso toda la gente que antes no estaba en Internet, se sume a Internet para acceder a su DNI, para hacer un pago digital, fomentan el uso del Internet que tenemos hoy. Y el Internet que tenemos hoy son espacios cerrados, dominados y de apropiación de datos y de ganancia para unas pocas empresas. Entonces, a más DPI, hay más control y más poder para Amazon, Microsoft y Google. ¿Eso significa que está todo mal con el DPI? No, significa que este Digital Public Infrastructure es uno de los muchos ejemplos de por qué intentar tener una lista de soluciones descoordinadas, por más que en apariencia parezcan buenas, después terminan siendo contraproducentes. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque, como yo decía antes, la economía digital funciona como una red, donde está todo interconectado. Es un ecosistema. Entonces, si un gobierno crea una partecita del ecosistema solamente como alternativa, inevitablemente el resto del ecosistema va a tener que ser el que ya existe. Y el que ya existe está completamente dominado por estas empresas. Les quiero mostrar una cosa solamente, porque no lo hice antes para no entrar tanto quizás en el detalle técnico, pero me parece que sirve para entender esta idea de ecosistema, que es una diapositiva donde les cuento un poco qué es la nube. Porque la mayoría de la gente piensa que la nube es solamente el espacio donde almacenamos nuestras fotos. Y sí, la verdad es que yo como individua lo que más hago es almacenar cosas en la nube. Pero la nube es mucho más que infraestructura para almacenar datos o infraestructura para correr modelos de inteligencia artificial. La nube es, de hecho, el supermercado de tecnología digital. Cualquier servicio digital hoy se accede a través de la nube. Piensen en el paquete Office. Mi Word ya no es un CD que yo instalo y tengo ese Word y lo puedo usar por X tiempo. Está todo el tiempo conectado con la nube de Microsoft. Eso mismo le sucede a todas las organizaciones, eso mismo le sucede a todas las empresas de tecnología que desarrollan servicios y sistemas, incluso la propia Mercado Libre, que utiliza no solo los centros de datos de Amazon, Microsoft para almacenar los datos que se apropia de todos los latinoamericanos, sino que también utiliza esas nubes para usar sin acceder al código servicios de tecnología que proveen estas empresas. Y no solo estas empresas, por eso les quería mostrar la diapositiva, porque en esta diapositiva se puede ver claramente, esto es una impresión de pantalla del marketplace de Amazon, donde para abril de 2025 acá había más de 50.000 servicios que se estaban ofreciendo. Estos servicios pueden estar produciéndose en todo el mundo, puede haber seguro, y los hay, porque lo sé de trabajo de campo que hice, servicios ofrecidos por empresas argentinas, pero dependen y siguen las reglas y la lógica y le dan una parte de lo que ganan
a Amazon por estar ofreciendo ahí en su mercado. Y esto es más que un mercado. Esto es otra vez porque la pregunta del territorio. No es solamente un mercado. Esto es una economía paralela. Porque las tecnologías digitales se producen, se intercambian y se consumen en la nube. Y les voy a mostrar algo porque yo realmente a veces siento que yo digo esto y para mí es re obvio, pero yo me doy cuenta que yo soy economista, entonces quizás no es tan obvio. Entonces voy a hacer una analogía con las tortas porque mi hermana es pastelera. Y a mí me gustan las tortas, entonces ¿por qué no? Y esto, perdón que la diapositiva, como no la tenía pensada para esta charla, está en inglés ahí, pero lo único que dice es lo que les acabo de decir, que las tecnologías digitales se producen, se intercambian y se consumen en la nube. Entonces imagínense que mi hermana va a hacer una torta para vender en su emprendimiento. Compra los ingredientes que ya fueron producidos en un montón de fábricas de otras empresas que no tienen nada que ver con ella, y los va a comprar, supónganse, a distintos proveedores, un supermercado. Después llega a su negocio y se pone ahí a preparar la torta. La cocinan, la ponen en el horno, perfecto. Después ella no vende directamente, vende en un supermercado. Entonces lleva las tortas al supermercado y acá vemos todas las tortas en el escaparate ofreciéndose. Y después viene una familia y compra la torta y se la come. Todo esto pasó en distintos lugares. Son distintos lugares físicos, pero también son distintos lugares a nivel legal, a nivel político, económico. Las reglas, quién decide qué es lo que se hace en cada lado es distinto. Adentro del hogar, mamá y papá, o si es un hogar patriarcal, papá. Adentro de la fábrica, el dueño de las distintas fábricas. En el mercado se supone que, entre comillas, nadie, pero estos mercados están dominados por estas empresas, así que en realidad son estas empresas. En la nube, todo esto pasa en un mismo lugar. Entonces, todas esas reglas, todas esas normas, qué es lo que se puede hacer, cómo se hace, lo deciden estas empresas. Y lo deciden siendo las únicas que conocen cuáles son todos los servicios que se ofrecen, quién consume qué servicio. Entonces, la dependencia del Estado llega a un nivel que no tiene parangón, porque no es solamente que el Estado aloja sus datos de los ciudadanos cuando desarrolla una plataforma de identidad digital en la plataforma, en el centro de datos de Amazon o de Microsoft. Es que el Estado después para analizar esos datos, para ver cómo evoluciona la población, la natalidad, la mortalidad, lo que sea, va a empezar a usar cada vez más servicios y formas de construcción de indicadores y de medir y de gobernar, por lo tanto, que son decididos por estas empresas. Entonces, es por esto que para mí lo que hay que pensar no es tanto en una solución mágica o una lista de soluciones, y hay que tener mucho cuidado con quiénes nos presentan las soluciones también, porque tenemos que realmente desarticular esta red de poder donde los que ponen las reglas son las empresas. Entonces, por ejemplo, tampoco hace falta, tampoco alcanza solamente con, para los países latinoamericanos, tener un modelo de inteligencia artificial, por muchos motivos. No solo porque van a terminar usando las fuentes de los centros de datos de estas empresas para correrlo o para venderlo después o para que se acceda después, sino porque ese desarrollo de ese modelo de inteligencia artificial, ¿hubo acaso algún proceso colectivo y democrático en el que se discutiera si la prioridad de América Latina en este momento es desarrollar un LATAM GPT? ¿O si acaso no es mejor dedicar toda esa capacidad intelectual y esos recursos a resolver problemas cruciales y urgentes? Yo no estoy en contra de la tecnología, al contrario, me parece que la tecnología puede cumplir un montón de roles, pero definitivamente no tiene que cumplir el rol que tiene hoy, que es el reemplazar a la decisión política y la deliberación democrática. Los países de América Latina no van a ser más soberanos porque tengan un LATAM GPT, pero sí van a ser más soberanos si deciden cómo gobiernan y qué tecnologías se usan para eso. Y por eso, para no ser solo negativa, les quería muy rapidito mostrar unos ejemplos que ya, digamos, anticipan, digamos, corresponden, yo creo, de alguna manera, a una pregunta que es mucho más compleja. No digo que estas son las cosas que hay que hacer y que si esto se hace ya está todo solucionado, pero muestran el sentido de hacia dónde va la manera en la cual yo pienso que se debería construir la soberanía digital. Lo primero es poner en el centro la pregunta de qué tecnología, para quién, para qué, quién la desarrolla, quién se va a beneficiar. Entonces hay que superar la moda de la inteligencia artificial y de sentir que si no hacemos inteligencia artificial estamos afuera del mundo, porque eso es parte de la narrativa que estas mismas empresas construyen para subordinar todavía más a las periferias. Lo segundo es que me parece que los estados tienen que divorciarse de estas empresas. Y esto no es fácil. Pueden elegir empezar por algunas áreas estratégicas y específicas, pero me parece que es urgente hacerlo. Hay algunos
distintos ámbitos públicos que lo están intentando y es sumamente complejo. Y no se puede hacer de manera independiente unos de otros. Para eso hay que poner todas las capacidades que tengan los distintos países en producir, por ejemplo, software de ciberseguridad de que realmente sean seguros, que prevengan también la vigilancia estatal. Digo, realmente hay como un montón por supuesto que hay un montón de soluciones por desarrollar y no creo que, insisto, nada de esto sea una solución mágica, pero, y me enfoco en las que me parece que son las que más nos brindan nos abren un camino. Hay dos ejemplos de lo que yo llamaría gobernar con propósito. Uno es Antel, la empresa pública de Uruguay de telecomunicaciones, y cómo ha sido la responsable de que haya acceso a Internet para el 95% de los hogares en Uruguay. Este gobierno se propone, hay que ver si lo logra, que digitalizar a Antel o hacer de Antel una empresa digital que le pueda proveer más servicios al propio Estado a partir de las necesidades del propio Estado uruguayo. Y la otra me parece que podemos resaltar muy rápido ahora es el visor territorial que construyó el Ministerio de Ciencia de Chile. Hay que ver si lo utiliza. Digo, siempre no hay que solo creer que porque la solución está ahí se utiliza y va a salir todo bien. Pero en Chile construyeron un visor territorial que mapea casi 80 variables socioambientales sobre el territorio a un nivel de detalle enorme para identificar cuáles son los lugares menos nocivos, los más nocivos, entre medios, etcétera, de la instalación de centros de datos. Es una manera, y voy dejando de compartir para ir cerrando, es una manera en la que el propio gobierno, que lo desarrolló el propio gobierno, gana visibilidad, decide con qué indicadores, qué va a medir, cómo lo va a medir y con todo eso, cómo va a regular a la industria. Después el gobierno de Chile parecería ser que no la va a utilizar mucho para regular a la industria, pero podría. Y en ese sentido me parece que hay que resaltar la iniciativa. Más en general, lo que me parece es que hay que unir las fuerzas de los distintos gobiernos, pero no para subirse al mismo tren de desarrollo, la misma solución que ya está ahí afuera, pero local, sino al revés, crear las instituciones de investigación, de desarrollo de tecnología, la infraestructura física que permita tener un ecosistema digital público desarrollado desde el sector público, porque estas tecnologías están en el centro de todo en nuestra vida, son cruciales para la democracia y entonces no pueden ser libradas o ser dejadas en manos privadas, sean manos privadas de Estados Unidos o manos privadas de América Latina. Gracias, Cecilia. Súper interesante mientras hacías esa necesidad del divorcio, ¿no? De las Big Tech, pensaba que, perdón si yo lo tiro todo a Argentina, pero es donde está mi corazón. Nosotros habíamos hecho un inventario de software en gobierno y más del 95% era Microsoft, lo cual en su momento nos levantó una alerta por si queríamos pensar de alguna manera hacer una migración o pensar en una política que tenga ARSAT, que es nuestra empresa nacional, en el centro, y parecía que iba a ser un poco complejo, con una necesidad quizás en muy largo plazo. Y me quedo también con esto de repensar un poco estas narrativas que nos vienen desde estos actores, pensando también un poco en la política pública que está pensada, está en realidad propuesta como la solución a todo, que es el ingreso básico universal, como única manera, en lugar de seguir cuestionándonos si es justo o no este excedente que va a generar la inteligencia artificial en manos de estos actores. Y volviendo un poco a nuestros, al centro de nuestros compañeros, los varones tecnológicos, los oligarcas, señores feudales, como nos gusta decirlo según de dónde vengamos, me interesa un poco, Matías, retomar el concepto este de tecnofeudalismo que estabas trayendo, y un poco enfocarnos en cómo crees que podemos entender hoy el rol que tienen los ciudadanos y los estados frente a estas plataformas, un poco pensando en la falta de rendición de cuentas y siempre desde esta lógica propositiva, y un poco como un llamado a la acción para ver de qué manera crees vos que podrían los ciudadanos y estados de la TAM ordenarse quizás para generar escenarios alternativos ante esto. Estás muteado, Mati. Eh, Después de estornudar me muteé y me olvidé de sacar. Eh,
es que el punto que quería, a ver, y me parece que no me expresé muy bien, es la cuestión de, lo que quiero remarcar es la transición en la que estamos viviendo. Es una transición histórica, donde tenemos que pensar cómo podemos, como decía el Pepe Mujica, las mismas banderas, pero tenemos que inventarnos nuevos mástiles. Evidentemente, los mástiles anteriores que teníamos, primero que ya tenían muchísimos problemas, y la democracia, si hay algo que tiene, y por algo hemos llamado esta semana democracia viva, es porque está en constante discusión, y cuando se avanza se quiere avanzar un poco más y después puede retroceder. Entonces es algo eh, en discusión permanente, y las correlaciones de fuerza se van moviendo. Hoy hay una correlación de fuerza y de recursos de poder que evidentemente, en el cual el Estado ya no tiene las capacidades de poner las condiciones. Entonces hay una disputa, y por eso quería separar de una mirada, decir, hay un sistema, un modelo capitalista, y que ahora, en este matrimonio que es entre el capital financiero y el capital digital, y con la pandemia se ha eh, desbocado exponencialmente, en donde hay muy pocas maneras de poner las condiciones. Entonces, de alguna manera es como podemos volver a recuperar los elementos fundamentales del ejercicio de cualquier sociedad que busca una sociedad basada en derechos, de tener sociedades basadas en soberanía, con infraestructuras para ofrecer servicios públicos y comunidad política. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hacemos en el mientras tanto? De alguna manera, la postura del DPI es avanzar un mientras tanto. Está buenísimo esto, que en definitiva va haciendo lo mismo, pero lo mismo también se decía de que esté la Renault produciendo autos en Córdoba. Era un poco lo mismo, incentivaba el modelo cepalista de los 60, también exacerbaba la dependencia económica norte del sur. ¿Qué hacemos en el medio? A mí me parece que lo que a mí me gustaría discutir es cómo pensar. Una cosa es el horizonte, una democracia de comunes, actualizada a nuestros momentos, o del global majority, como ahora se dice, pero también contextualizar en las correlaciones de fuerza, ¿no? Porque decimos, perfecto, queremos poner servidores. ¿Qué capacidades tienen los estados africanos para pensar en ese tipo de servicios, en ese tipo de inversiones o de infraestructura? Chile es un país ya de ingreso alto a nivel mundial. También tenemos que pensar en los puentes entre los países, entre los estados. Hoy están rotos. Nunca ha estado América Latina tan desunida desde medio siglo de pensar. Entonces, a mí me parece que en la postura que decía de pensarlo desde a nivel macro, en el cual tenemos esta situación tan especial, en donde creo que por primera vez, por lo menos en un siglo y medio, 2 siglos, no hemos tenido ninguna de las dos superpotencias, ni siquiera intentan una ficción de ampliación de derechos y de pensar para... Entonces, ¿cómo podemos pensar en el mientras tanto? ¿Cómo podemos ir recuperando? Y me parece que sí hay cosas para hacer. Es muy difícil pensar en un pacto en las condiciones geopolíticas actuales, pero sí se puede ir construyendo, esperando que se den las condiciones. Porque el horizonte por ahí queda, hay que ir construyendo el que un poquito. Yo participé de un espacio hace 10 años en Ecuador, que cuando hicieron esta universidad autónoma, que ahora ya no existe, un ejercicio que se llama FLOC, Free, Libre, Open Knowledge, y donde justamente el problema que ya se veía, porque esto no lo vemos ahora, ya en ese momento, es que cada área principal de la economía lo controlaban dos o tres actores a nivel global, y lo principal era la apropiación de saberes que se hacen en distintos lugares, sociales, en la universidad, y todo, por las grandes corporaciones. ¿Qué hacemos
cómo ir haciendo en el medio. A mí me parece que es esa creatividad. ¿Cómo podemos, el ideal es, para mí es, cómo podemos pensar en una soberanía sin el Estado-nación, que me parece que esa es una crisis, te diría, casi terminal. ¿Cómo podemos pensar de construir? ¿Cómo podemos ofrecer infraestructuras en el mientras tanto? Nosotros de Asunto del Sur, por ejemplo, estamos sacando un libro el mes que viene que tiene que ver con la gobernanza colaborativa, que se usa mucho para la gestión del agua, que todo este tipo de enfoque, ¿no? De cómo involucrar a los distintos actores en la toma de decisiones, donde el Estado es un actor más, ya no podemos pensar en soluciones. Y eso es una agenda. No son ninguna agendas acabadas, son agendas para ir explorando, me parece, e ir viéndolo. Y desde la ciudadanía, hoy lo que me parece es que lo revolucionario es resistir el algoritmo, es cómo volver a encontrarnos como comunidad, cómo generar espacios, cómo generar distintos tipos de redes que puedan resistir a la invasión tan individualizante, tan atomizante y que nos dan nuestra incrementalmente mayor sociabilidad a partir de las pantallas. Entonces, a mí me parece que hay algo que hay que trabajar y que me parece hay varias experiencias bien interesantes en los sistemas educativos que se están empezando a hacer alternativas, me parece, de colectivos sociales. Eh, yo siento que estamos en un momento histórico del mientras tanto que podemos ir a hacer y para ir a construir algo nuevo. Me parece que estamos en ese momento. Gracias, Matías. Pensaba un poco mientras estabas hablando en varias cuestiones que han surgido en los distintos encuentros que tuvimos ahora cuando pensamos en esto, ante estos fenómenos de estas nuevas dinámicas generadas o facilitadas por las plataformas, cómo podemos repensar derechos, repensar activismos, repensar la resiliencia democrática. Hoy estamos abordando un poco de esto, ¿no? ¿Qué vamos a llamar soberanía? Que quizás ese sea el mayor desafío hoy de quienes estudiamos o trabajamos cuestiones asociadas a lo digital y las políticas públicas, cuál es el contenido que hoy entendemos por soberanía, quizás saliendo de la tradición histórica de soberanía en términos de Estado-nación territoriales, que hoy ya quizás no tenga sentido o sea lo que nos lleva a soluciones poco soberanas en muchos casos. Y en esto que estás hablando es parte quizás de lo que más han traído todos los oradores que se han sentado aquí virtualmente, es esto, la importancia de las redes, la importancia de nuevos espacios, de generar narrativas alternativas, de generar modelos alternativos y soluciones alternativas, más allá de encontrar mecanismos de resistencia o combate ante estos algoritmos que vienen de alguna manera a explicar esto. Creo que el trabajo que hacemos en términos de gobernanza colaborativa es sumamente interesante y aporta bastante a es- a esta construcción soberana. Pienso un poco que estamos hablando de lo digital. Perú tiene la experiencia de Internet para Todos, que viene con varios socios de estas tech y de distintas empresas que utilizando al Estado como habilitador a través de algunas piezas normativas, armaron un modelo de negocio que hoy está dando conectividad al 50% de los parajes rurales que tienen en Perú y que quizás sea de alguna manera algo para estar mirando un poco más de lo poco que miramos algunos países de la región. Viendo un poco el tiempo, estamos ya llegando hacia el final. Me gustaría preguntarles a los dos la misma pregunta, que no es una pregunta, sino si tuviéramos que pensar hoy tres pilares sobre los cuales construir una soberanía digital situada en América Latina. ¿Qué creen que es lo fundamental que esté? Podemos pensarlo en términos de principios, actores y cuál es el horizonte que deberíamos tener como en el largo plazo. Vamos a hacer un mini taller de co-creación en vivo. Así que les paso, no sé, Yo puedo Cecilia, contestar Matías. para mí, a mí me parece que voy a contestar esto señalando primero que el Estado para mí no es un actor más. El Estado es el único actor hoy que gobierna, que al mismo tiempo es elegido democráticamente. Yo no podría estar más en contra de que Milei gobierne Argentina.
pero desgraciadamente a Milei lo votaron. Yo también estoy sumamente en contra de quiénes gobiernan y de cómo se manejan y de lo que son las grandes empresas de tecnología digital, pero nadie las votó. Nadie votó que ellas sean las que decidan qué mensaje llega y cuál no, cuáles son las tecnologías que tenemos y las que no, quién se beneficia de las tecnologías y quién no. Entonces me parece que esa diferencia hay que hacerla y que cuando pensamos en formas de cogobierno hay que siempre vigilar muy bien de que no sea una puerta de entrada para que nos terminen gobernando todavía más estas empresas. Entonces es por eso y por la centralidad que tienen estas tecnologías que para mí la prioridad, y dado que ya el sector privado tiene un montón de alternativas privadas para hacerse de estas tecnologías y no necesita del Estado para adoptar estas tecnologías, porque de hecho las propias empresas le ofrecen a las empresas de todo el mundo crédito gratuito para que se sumen y empiecen a trabajar con sus tecnologías. ChatGPT es gratuito, tiene una versión gratuita. O sea, realmente acá lo que hace falta es más conocimiento público, infraestructura pública y deliberación pública. Entonces, esos son mis tres pilares. Bien, acá hay algo en las cuestiones de soberanía que tiene que ver, estoy muy de acuerdo con la parte de ciudadanía, me parece que tenemos que recuperar el debate público vinculado a tecnologías que ha estado muy aislado del debate de la democracia, las tecnologías tienen que ser parte de un debate de la democracia. Hay algo que tiene que ver con el mientras tanto. Que tiene que ver con la regulación. Toda actividad humana, perdón, toda actividad económica que tenga incidencia sobre la sociedad tiene que estar regulada. Y entonces necesitamos ser mucho más agresivos en las regulaciones. En mi caso, entender que es un mientras tanto, porque entendiendo una debilidad estructural del músculo y que no quiero ver. Y creo que el tercer componente es el tercer componente que no tengo en claro. Es algo que me parece que me gustaría seguir pensándolo, seguir discutiendo. ¿De qué tiene que ver? La soberanía hace 6 siglos se definió de una manera territorial, geográficamente. Acá se manda una institución, una ley, esa soberanía. Eh, Me parece que todavía, o por lo menos yo, no he llegado, cuál es, dónde se engancha esa soberanía. Si es en las personas, hay otras personas que hablan, no, de la vida en general. ¿Por dónde pueden ir? Eso lo dejo con un acertijo del cual quiero seguir tratando de dilucidarlo. Es un poco la idea de esto, ¿no? Que podamos seguir construyendo. Si alguno tuviera la respuesta de cómo construir un marco de soberanía digital, siento que podemos resolver el bienestar regional y que quizás no, quizás salga de acá, quizás salga de alguno de estos debates. Les voy a hacer una pregunta que está en el chat de YouTube, cortita a los dos. Lo está preguntando. eh, no me dice el nombre, pero alguien que trabaja en asesor en diputados en Argentina. Eh, y la pregunta es, ¿qué dispositivos creen que hay que crear en Argentina desde el Estado hoy? Pensando en, bueno, los debates que hay sobre si regular o no inteligencias artificiales, infraestructuras y demás. Vamos a hacerlo más situado entonces, ya que somos los tres argentinos, a pensar hoy No quizás entiendo la pregunta. ¿cuáles son los dispositivos que hay que crear en Argentina hoy desde el Estado para abordar soberanía digital y demás? Lo pregunta un asesor de diputados. Ese es el contexto entiendo que quizás lo pregunta desde instrumentos regulatorios, instituciones. Ujú. Ese es un poco el marco. Me parece que ahí hay algunas cosas que son ABC. Por ejemplo, no se usa inteligencia artificial para el aparato represivo del Estado en ninguna de sus formas. O sea, no la policía no usa inteligencia artificial, el ejército no usa inteligencia artificial, porque no se pueden tomar decisiones sobre si arrestaron a una persona o cualquier tipo de decisión de seguridad nacional terciarizada en una inteligencia artificial. También me parece que se tiene que prohibir el uso de lo que en inglés se llama el algorithmic management, que quien le da las órdenes a los trabajadores sea una IA.
que genera una serie de ansiedades, presiones en el lugar de trabajo, un empeoramiento de las condiciones de trabajo de las personas, que ya no es solamente sufrido por los trabajadores y trabajadoras de plataformas, sino que cada vez se expande más a otros sectores. Entonces, me parece que en materia regulatoria ahí hay otra presión, otra prioridad, que es regular la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito de trabajo, para qué sí se la puede utilizar y para qué no. Y después me parece que hay en toda regulación una pata central, tiene que ver con quiénes son los responsables de garantizar la seguridad del algoritmo. Y ahí no es solamente quien vende la aplicación o el que usa, si hay alguien que usa la inteligencia artificial para hacer una bomba, la responsabilidad no es solo del que la usó para hacer una bomba, sino de los que programaron, o sea, de las empresas que tomaron las decisiones de alimentar a un modelo de inteligencia artificial con instrucciones de cómo hacer una bomba o con capacidades para que después indique cómo hacer una bomba. Entonces me parece que ir hacia atrás y responsabilizar a toda la cadena productiva, así como se debería responsabilizar a las grandes empresas de la industria textil por la terciarización en talleres clandestinos, aunque no sean ellas directamente las que contratan a esos trabajadores, lo mismo hay que hacer con la inteligencia artificial, me parece. Y eso me lleva a la otra parte de regulación en el ámbito del trabajo, que es que realmente es complejo porque sucede a nivel global de por sí por medio de las plataformas y que afecta a los países como la Argentina, que es que uno se puede sumar a estas plataformas para hacer microtareas de depurar la base de datos, de contribuir a poner a punto las bases de datos que se utilizan para entrenar a los algoritmos. Regular esas condiciones de trabajo, las nuevas formas de trabajo a destajo, me parece que también es una prioridad regulatoria que podría tomar la Cámara de Diputados o Senadores en Argentina. Buenísimo. Yo quería sumar desde la parte del dispositivo. Hay algo que sería, a mí me interesa mucho lo que ha desarrollado el gobierno de Sheinbaum en México, que ha creado una agencia específica sobre esto que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos el ENACOM, que ve algunas cosas, tenemos ciencia y técnica, pues, como distintas cosas, y me parece que tener un lugar desde donde converjan esos distintos espacios para poder tener estos planes nacionales de transformación digital y ya incorporar, que no sean vistas desde la gente que maneja infraestructura, sino desde ya incorporar una mirada nacional vinculada a infraestructura, vinculada a derechos, vinculada a desarrollo económico, que pueda configurar y dar una especie de hoja de ruta nacional, obviamente incorporando elementos tan valiosos como lo que decía Cecilia. Agrego ahí una pata más. Cualquier ámbito que vaya a discutir sobre esto no se puede terciarizar en, entre comillas, los expertos que codean la inteligencia artificial. Esta gente sabe cómo hacer modelos, pero no tiene idea del impacto económico, ecológico, social, ético. Hace falta que sean grupos interdisciplinarios. Y hace falta también que esos ámbitos sean responsables frente a la ciudadanía de las decisiones que toman. Porque es verdad que en abstracto esa iniciativa del gobierno de Sheinbaum es buena, pero en concreto están completamente aliados con Amazon Web Services. Y yo conozco a la gente que está trabajando ahí y he tratado de hablar con la gente que está trabajando ahí y no les entran balas. Entonces, digo, no, se muestran muy receptivos cuando se les presenta este escenario de control y dominación, pero después no siguen la colaboración con las personas y de gobiernos y académicos que estamos colectivamente bregando por avanzar en la soberanía digital, y después salen en los medios de comunicación que se sientan cotidianamente a hablar con Amazon sobre cómo desarrollar tecnología para el Estado. Gracias, Cecilia, gracias, Matías. Esto nos sitúa un poco en Argentina. Parece un poco complejo. Gracias por la pregunta desde la Cámara de Diputados. Argentina está un poco lejos a nivel institucional, quizás de tener como prioridad esto de pensar la inteligencia artificial responsable, sobre todo cuando vemos la postura que tiene el presidente con estas empresas Big Tech. Así que si bien en algún momento es una demanda
grande que se ha tratado en algunos otros gobiernos, tener una agencia que de alguna manera aborde lo digital no solo desde lo tecnológico o desde la regulación o desde otro lado, parece hoy es un ideal, vamos a plantearlo Y así, ojo el ojo con aparato pedirle estatal eso a de Milei, respuesta. porque le puede venir muy bien y llama a Elon y le pide un par de consejos sobre cómo hacerlo. Entonces, no, como en abstracto, no es que va a ser necesariamente bueno tener una agencia de transformación digital, porque puede ser una agencia de transformación digital como la de El Salvador, que determina directamente haciendo que todo el gobierno funcione adentro de Google. Tenemos nuestro propio Doge también en este momento, que es el arma de doble filo quizás un poco, y la idea de estos conversatorios es empezar a darle contenido un poco a cómo podemos pensar la soberanía, cómo inclusive orquestar los distintos actores que se han sentado acá. Voy a citar a Roser Pujadas, que estuvo hace unos días aquí sentada y dijo... No está todo perdido, ¿quién dijo que todo está perdido? Así que ese es un poco quizás el mensaje que nos interesa dar, por lo menos desde Asuntos del Sur, que estamos enfocados en esto, en pensar mejores políticas desde la región, en pensar la soberanía digital desde nuestros territorios, desde las organizaciones que terminan siendo básicamente las mayores afectadas por todas estas nuevas dinámicas y por eso reforzamos, como tanto dijeron Cecilia como Matías, el rol de los ciudadanos, la necesidad de que estas discusiones no se den solamente dentro de las aulas o en espacios alejados de la sociedad, sino que estas sean discusiones de clubes de barrio, de centros de militancia, de organizaciones sociales y demás, y ese es un poco el espíritu con el que abordamos lo digital desde Asuntos del Sur. Así que con todo esto dicho, les agradezco muchísimo el tiempo acá, les agradezco a quienes nos están mirando y los invito a que sigan las demás actividades de Democracia Viva, que están cargadas dentro de democraciaviva.org. Y los espero a Matías desde ya, que va a estar el año que viene. Cecilia, te extendemos la invitación para la 10ª edición de Democracia Viva. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gracias. Agustina, por coordinar. Chao. Gracias.